Empezamos el video del segundo artículo de luz helena, señalización, señales transmembranales en las células mesenquimales periodontales, el vínculo entre el estímulo y la respuesta, por John D. Walters. Las células mesenquimales periodontales poseen un diverso repertorio de funciones que les permiten jugar un rol esencial en la producción de tejido matriz conectivo, en la reparación de heridas y la modulación de otras células. En el nivel molecular, todas las células mesenquimales periodontales son capaces de expresar un amplio rango de productos de genes, incluyendo matrices de proteínas como el colágeno, el fibronectin y el osteocalcín. Proteáceas o peptidáceas involucradas en la remodelación del tejido, tales como los colágenos, y los citoquines, tales como el interleuquín 1 y el interleuquín 6. Ellos son capaces de actividades más especializadas, incluyendo la quemotaxis por fibroblastos y la producción de huesos por los osteoblastos. Casi todas las células mesenquimales, las actividades de célula mesenquimal in vivo, son iniciadas por estímulo extracelular que se unen a receptores específicos localizados en la superficie de la célula. Las células mesenquimales en el tejido conectivo periodontal encuentran una compleja variedad de estímulos que incluyen agentes solubles tales como el crecimiento de polipeptido, el factor de crecimiento polipeptido, los citoquines, los neuropeptidos y los agentes quimioterapéuticos. La matriz de proteínas extracelular insoluble y otras células. Los mecanismos que permiten a la célula responder al estímulo extracelular son esenciales para el crecimiento normal y función. La señalización transmembranal, o como también se llama, y de hecho en español se llama transducción de señal, ha sido el sujeto de intenso estudio durante la última década. Los recientes avances en la odontología y medicina han hecho de esta han hecho que crezca su importancia para los especialistas, los odontólogos, y que ellos mismos ganen un entendimiento básico en este campo. La periodoncia ha sido recientemente testigo de un auge en el interés del uso de los factores de crecimiento de polipéptidos para estimular la regeneración de tejido destruido por la enfermedad periodontal. La regeneración periodontal es un proceso complejo e impredecible que involucra la restauración de la inserción gengival, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. El crecimiento de factores de crecimiento derivados de las plaquetas y otros factores de crecimiento de polipéptidos activan complejas señales intracelulares que inducen a la proliferación celular, la quimiotaxis y la expresión de esa producción de genes específicos como el colágeno y otras proteínas de matriz extracelular, B74, 131 y 167. Puesto que el factor de crecimiento derivado de plaqueta tiene la habilidad de estimular las células del ligamento periodontal, podría potencialmente mejorar el éxito de los procedimientos periodontales regenerativos. Interesantemente, los factores de crecimiento derivados de plaquetas y ciertos otros factores como los factores de crecimiento parecidos a insulínicos exhiben efectos sinérgicos cuando se usan en combinación. Otros agentes
subregulan algunos aspectos de la respuesta celular de los factores de crecimiento derivados de plaquetas. De plaqueta. Sí. Por ejemplo, bradykininos, el bradykinin inhibe el crecimiento derivado de plaquetas en el factor inducido del DNA, en la síntesis del ADN, en los fibroplastos gingivales humanos. Los factores de crecimiento activan una multitud de transducción de señal de los canales de traducción de señal, transducción de señal. La caracterización de cómo estos canales son superregulados o subregulados en respuesta a otros agentes puede eventualmente permitir predecir o sí que se pueda predecir la regeneración periodontal o predecir que se pueda mejorar la regeneración periodontal. Otro de los focos de la periodoncia que es relevante a la transducción de señal o señalización transmembranal es el rol de los citoquines en mediar la destrucción periodontal. Las bacterias indirectamente inducen la descomposición periodontal, pues activan la producción de citoquines y otros mediadores inflamatorios por eso lo hacen las células del huésped. Entre estos mediadores, interleukin 1 juega un rol importante en inducir la producción de peptidasa y las prostaglandinas involucradas en la destrucción de la matriz celular y la resorción del hueso por las células mesenquimales periodontales. Al igual que los factores de crecimiento derivados de plaquetas, el interleukin 1 interactúa con receptores específicos de superficie de célula para iniciar señalizaciones en cascadas de señales intracelulares que inducen y coordinan complejos cambios de comportamiento en fibroblastos y otros numerosos tipos de células. Cuando las señales de ruta del interleukin 1 para estos cambios es mejor entendida, se entiende mejor, nuevas percepciones en la patogénesis de la enfermedad periodontal indudablemente será experimentada, se ganará. En el futuro puede ser posible que se vislumbren nuevas y además más efectivas medidas terapéuticas para minimizar la destrucción de tejido asociado con la enfermedad periodontal y así percepciones o conclusiones acerca de los mecanismos de señal por los cuales el factor de crecimiento y los mediadores de inflamación regulan el crecimiento de células mesenquimales periodontales y la función. Será muy probable que labre beneficios tangibles que avanzarán la práctica clínica de la periodoncia. Basados en esta premisa, los objetivos de esta revisión son: 1. Dar una vista general de los caminos de transducción de señal. 2. Minimizar los eventos tempranos de la respuesta celular hacia los factores de crecimiento de plaquetas y el interleukin 1. Y exponer varios ejemplos de mecanismos que permiten los caminos de transducción de señal para controlar la transcripción de genes. Cuando un estímulo extracelular se amarra a una específica superficie de célula receptora, este obtiene una secuencia característica de eventos de señal que resulta en una respuesta celular. Aunque algunos receptores poseen funciones catalíticas,
por sí mismos, muchos receptores están unidos por trifosfato de guanosina o GTP y proteína de unión G proteínas hacia enzimas efectoras asociadas con la membrana de plasma. Estas enzimas luego generan moléculas de señal llamadas mensajeros secundarios, que son propagadas a través de la membrana plasmática o el citosol celular. Esta disposición permite a la célula ser potencialmente sensible a cambios en este ambiente. Las señales que se originan desde relativamente un pequeño número de receptores ocupados que pueden dramáticamente amplificarse cuando ellos son transducidos a través de las proteínas G o de las enzimas efectoras. Siguiendo su generación, los mensajeros secundarios atan receptores intracelulares específicos que son capaces de directamente o indirectamente alterar la función de las proteínas que están siendo el objetivo, involucrada en la regulación celular. Muchos mensajeros segundos, receptores de mensajeros segundos, pertenecen a la categoría de enzimas conocidas como proteínas quinasas, los cuales modifican convalentemente otras proteínas a través de la fosforilación de residuos de aminoácidos específicos. Cuando las proteínas quinasas son activadas por los niveles incrementados de los mensajeros segundos, ellas pueden fosforilar proteínas que regulan las actividades intracelular a una tasa limitante. La fosforilación de estas proteínas regulatorias alteran su función y les permiten introducir cambios en el metabolismo celular en el comportamiento o expresión de genes. Seguimos. Receptores de superficie celular. Los receptores de superficie son los mecanismos por los cuales las células perciben el estímulo extracelular. La función fisiológica de un receptor particular depende de su habilidad para atar a ligandos específicos con alta afinidad y someterse a cambios conformacionales e iniciar una transducción de señal por uno de los tres mecanismos generales. Uno, la familia de receptores, simbolizada por un receptor glutamato, actúa como canales de iones por ligandos activados. La unión de ligandos a estos receptores abren la asociación de CA2 a los canales de CA2, resultando en un influjo de CA2 y incrementando las concentraciones intracelulares de CA2. El CA2 intracelular elevado sirve como un mensajero secundario. Otra familia, la cual incluye los receptores del factor de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento derivados de plaquetas y la insulina, actúan como enzimas de ligandos activados. Estas enzimas receptoras funcionan como proteína tirosina quinasa capaz de fosforilar residuos de tirosina específicos
de este objetivo, de esta población de proteínas. La fosforilación de proteínas tirosinas han sido implicadas en el control el crecimiento de célula neoplástica y la proliferación. Una tercera familia representada por el receptor para alfa-trombina, alfa-trombina y ¿Trofoblástica era? bradicinina. Consiste en receptores unidos a la proteína G. La proteína G transduce la señal intracelular también a las enzimas efectoras asociadas a la membrana que generan uno o más mensajeros secundarios. Los receptores de proteína tirosina quinasa y los receptores unidos a la proteína G median la activación de las células mesenquimales para la mayoría de ligandos ambientados. Ligandos activados de proteína tirosina quinasa. La tirosina proteína quinasa, los receptores de tirosina proteína quinasa generalmente comprenden una terminal NH2 de la región extracelular que contiene el dominio de ligandos unidos. Un dominio de por dominios de hidrofóbicos transmembranal y un citoplasto terminal de COOH. La región citoplásmica contiene el dominio catalítico, aunque hay similitudes en las regiones citoplásmicas de la tirosina de proteína y los receptores de tirosina de proteína quinasa. Ellos pueden subdividirse en familias basadas en las diferencias de sus dominios extracelulares y en si una inserción está presente o si una penetración está presente en la región catalítica intracelular. Los factores de crecimiento epidermal, los receptores de factores de crecimiento epidermal, la familia de receptores de factores de crecimiento epidermal y los receptores de factores la familia de receptores de factores de crecimiento derivados de plaquetas ambas son de receptores de cadena simple, de una sola cadena. Los dominios catalíticos de la familia de receptores de factores de crecimiento epidermal está ininterrumpida y el dominio extracelular incluye dos o más regiones ricas en cisteína. Regiones ricas en cisteína. El dominio catalítico de los receptores de factores de crecimiento derivados de plaqueta es único, puesto que este está separado en dos subdominios por una corta secuencia rica en prolina y penetrada entre el trifosfato de adenosina, ATP binding, el lugar de unión de ATP y el lugar de la fosforilación de tirosina.